La noche cayó sobre Copper Ridge como sangre esparcida en un cielo de plata. En el porche desgastado de la pensión, Sterling Maddox permanecía inmóvil, un fantasma resucitado de las ruinas de su propia vida. En la mano sostenía una taza de café frío intacta. Pero el calor de las miradas de las dos mujeres a su lado, Mercy y Violet, aún ardía en su pecho como una brasa que se niega a apagarse. Nadie habló. No hacía falta. Lo que había ocurrido esa mañana había trascendido las palabras. Sterling, antes un vagabundo, un hombre aplastado por su pasado, se había erguido con firmeza y declarado la guerra a un sistema creado para destruir a personas como ellos. Ya no era un huésped, era el cabeza de familia, no por ley, por decisión, por valentía, por un voto no pronunciado que no necesitaba altar. Violet, la mujer de ojos gris acero y un corazón marcado por la traición, arrastró una silla hasta quedar junto a él. Mercy, dulce pero agotada, se sentó al otro lado, con una sonrisa cansada, cargada de una gratitud demasiado profunda para expresarla. Los niños dormían. Afuera, el pueblo hervía en juicio, esperando el momento de atacar. De pronto, Sterling rompió el silencio con voz ronca. Si esto no termina en balas, terminará en un voto ante Dios. Violet lo miró de reojo con algo parecido a la fe, brillando en su mirada. No necesitamos la bendición de nadie, respondió. Solo necesitamos que ninguno de nosotros se rinda. Pero los tres sabían que eso no bastaría. Ese pueblo, con sus reglas rígidas y vecinos como buitres, no los dejaría en paz. Sterling lo entendía. No se había metido en esta pelea por refugio o compasión. Lo hizo porque por primera vez en años alguien lo necesitaba no solo como hombre, sino como algo más esencial, como el pilar de una familia, como un lugar al que pertenecer. Y cuando en sueños el pequeño Tommy murmuró, «Papá». Con el aliento frágil de un niño dormido, Sterling Maddox cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla, si por el frío o por el dolor del alma nadie podría decirlo. Nunca planeó ser padre, pero en ese momento lo supo. Ya lo era. He visto a muchos hombres llamar a esta puerta borrachos, mentirosos, embaucadores, que me miraban como si yo fuera mercancía en un estante. Pero esa mañana, cuando vi al hombre desplomado atando su caballo al poste afuera, lo supe al instante, él no era como los demás. El sol apenas había salido y la niebla aún se aferraba al suelo. Allí estaba delgado, cubierto de polvo, un hombre cuyo rostro ya no recordaba cómo era tener esperanza. Pero fueron sus ojos los que me detuvieron, no porque suplicaran compasión. No. Reflejaban algo que yo conocía demasiado bien. Yo también había tenido esa mirada de pie al borde del abismo, rogando en silencio que alguien, quien fuera, me viera como algo más que una carga. No esperé a que tocara la puerta. La abrí. Parece que necesitas una comida caliente y una cama suave, le dije con calma, como si hablara con un viejo amigo. Titubeó, confesó que no tenía dinero. Sonreí una de esas sonrisas que la gente no espera de mujeres como yo. El dinero no es la única forma de pagar la bondad, le dije. Lo que Sterling Maddox no sabía era que Violet y yo llevábamos tiempo esperando a un hombre como él. No para amarlo, no para servirlo, sino para que se pusiera entre nosotras y el mundo que nos había arrebatado todo, solo por ser mujeres sin maridos. Violet pensó que estaba soñando. Dijo que ningún hombre en este pueblo podrido se quedaría solo por bondad.
Pero cuando miré a Sterling, no vi a un mendigo. Vi a un padre que nunca tuvo hijos, a un esposo que nunca fue verdaderamente amado, a un alma rota desesperada por alguien que creyera en él, para poder creer en sí mismo. Y entonces tomé una decisión. La puerta que abrí esa mañana no era solo la entrada a nuestro hogar, era la última salida de la desesperación para él. Y para nosotras, Violet nunca se imaginó que tendría que depender de un hombre extraño. Pero mientras observaba a Sterling Maddox devorar su estofado como un animal hambriento, lo supo. Ese era el momento en que todo cambiaba. Ella no creía en el destino. Mercy sí. Y Mercy había dicho, él es el indicado. Violet se había burlado de eso. Ese hombre desaliñado con la mirada atormentada, sin siquiera una pistola en la cintura, ese era quien se interpondría entre ellas y los buitres que rondaban su hogar. Pero entonces, Tommy apareció en el umbral, frotándose el sueño de los ojos, preguntando en voz baja, ¿de verdad va a ser nuestro papá? Violet sintió como si le hubieran dado un puñetazo directo en el pecho. A ese niño no le importaban la política, el poder ni la supervivencia. Solo quería una sombra con forma de padre en su mundo otra vez. Apretó los puños. Se había prometido hacía mucho que ningún hombre ocuparía el vacío que dejó el padre de Clara. Nadie entraría en sus vidas sin ser puesto a prueba. Pero esto ya no se trataba de orgullo. Era supervivencia. Y necesitaban a alguien no perfecto, no santo, solo alguien que estuviera de su lado. Miró a Sterling. Él estaba inmóvil, claramente desconcertado por lo que dos mujeres desesperadas acababan de proponerle. Un acuerdo no vinculante como lo había llamado Mercy. Una familia sin papeles. Un rol sin guión, esposo, padre, escudo. «¿Crees que estamos locas?», dijo Violet secamente. «Pero locas es mejor que dejar que algún burócrata nos tire a la calle». El silencio se apoderó de la cocina. Sterling no se movió, pero algo en su mirada cambió. Ya no era la de un hombre suplicando por refugio. Era la mirada de alguien parado en una encrucijada, una de la que no hay regreso. He visto muchos tipos de hombres en mi vida, los que están llenos de orgullo vacío, los mentirosos de lengua dulce, los fuertes que desaparecen justo cuando su familia más los necesita. Pero Sterling Maddox, él entró en nuestra cocina como un perro apaleado, echado de 10 pueblos, y aún sin entender del todo por qué. Se sentó allí demacrado y vacío, y cuando le puse el cuenco de estofado frente a él, sus manos temblaban como si no hubiera conocido la bondad en años. Y entonces, confesó, sin presionarlo, sin interrogarlo, en una habitación llena de mujeres, un hombre que una vez lo tuvo todo tierra ganado, trabajadores orgullo, levantó la barbilla y pronunció 3 palabras que pocas veces he oído salir de labios masculinos con tanta valentía. He fallado. Jamás olvidaré la mirada en sus ojos. No había súplica ni un ruego por compasión, solo vergüenza profunda y cruda del tipo que habita en un hombre que alguna vez fue alguien, que alguna vez importó. Violet me miró sus ojos preguntando en silencio, «¿Este es el hombre que quieres traer a nuestra casa?» No respondí. Solo me giré hacia él y dije, «No te pedimos que seas perfecto, te pedimos que estés presente». Su boca se tensó como si luchara contra algo que amenazaba con salir. Tal vez era esperanza. Tal vez era el sueño de una vida que había enterrado junto con las ruinas de su antiguo rancho. No lo sabía. Solo sabía que en ese momento, entre el suave tintinear de una cuchara en la porcelana, el aroma del estofado de res y la luz dorada de la mañana,
vi a un hombre de verdad. No por lo que alguna vez poseyó, sino porque se atrevía a enfrentarse a sí mismo, despojado, quebrado y dispuesto a comenzar de nuevo. La puerta de madera retumbó con 3 golpes secos, cada uno como un clavo clavado en la tapa de un ataúd. La pequeña cocina donde Mercy se lavaba las manos quedó en silencio. Violet se quedó inmóvil a mitad de una puntada, la aguja suspendida en el aire, como si presintiera la catástrofe que esperaba justo al otro lado del umbral. Conocían ese golpe. Todos en el pueblo lo conocían. Cuando la autoridad llegaba, no llamaba como un vecino anunciaba juicio, sin necesidad de juicio. Sterling se levantó instintivamente olvidando el último sorbo de café. Los ojos de Violet se entrecerraron mientras apartaba la cortina. «Es Hutchins», susurró con rabia. «Y ha traído a ese pistolero Coleman». Por un momento la casa pareció encogerse. Ya no era un refugio, sino un campo de batalla. Mercy posó una mano firme sobre el hombro de Tommy. El niño no entendía lo que pasaba, pero el terror en los ojos de su madre bastó para hacerlo callar. Sterling miró a los 4, 2 mujeres, 2 niños. Personas que le habían ofrecido lo único que había buscado toda su vida, una razón para quedarse. Cuando Violet abrió la puerta, la luz del exterior se derramó como una inundación, desnudando cada secreto. Hutchins, rechoncho y sonriendo como un hombre que olía sangre, dio un paso al frente. Coleman se alzaba detrás alto y silencioso, con la mano descansando casualmente sobre su arma, un recordatorio sutil de que la justicia aquí se doblaba ante el poder. «Buenos días, damas», dijo Hutchins, con una voz tan dulce como la miel envenenada. «Y este caballero sería...» Sus ojos se deslizaron hacia Sterling. Sterling dio un paso al frente sin inmutarse. «Mi nombre es Sterling Maddox. Soy el cabeza de esta familia». La declaración cayó como una piedra en un estanque en calma. Mercy vaciló. Violet, tras una breve pausa, asintió tanto en señal de agradecimiento como de advertencia. Sterling acababa de colocarse en el centro de la tormenta, pero en ese instante, por primera vez, desde que lo había perdido todo, sintió que su corazón volvía a latir. Violet McCall había visto a muchos hombres jugar al héroe, justo hasta el momento en que debían interponerse entre el poder y la justicia. Pero esa mañana, cuando el alcalde Hutchins y el sheriff Coleman subieron a su porche con sus miradas altaneras y sus portapapeles llenos de reglas diseñadas para asfixiar, supo ese sería el día en que su casa caería. O Sterling Maddox tendría que levantarse. No estaba segura de lo que él haría. Un vaquero roto que apenas había cruzado la puerta hacía 4 días. ¿En qué podía convertirse cuando todo estaba en juego? Pero entonces Sterling dio un paso al frente, los hombros firmes, los ojos de acero, y habló antes de que ella pudiera siquiera tomar aire. Sterling Maddox dijo, su voz cortando el aire como una bala: «Soy el cabeza de esta familia». Hutchins alzó una ceja. La mano de Coleman se deslizó hacia su pistolera. El aire se volvió denso de tensión. Detrás de Violet, Mercy se aferró a su manga y el pequeño Tommy se asomó desde la cocina con los ojos bien abiertos de miedo. Sterling no se inmutó. «¿A qué han venido?», preguntó. «¿Papeles, moralidad? ¿O simplemente vienen a aplastar a 2 mujeres por atreverse a sobrevivir sin un hombre, pues?» Una pregunta afilada, como un bisturí cortando en seco la máscara de autoridad. Violet vio el rostro del alcalde enrojecer y la mano del sheriff detenerse a medio camino. «Estamos aquí para asegurarnos de que todo esté en orden». «Señor Maddox», dijo Hutchins, aunque su voz ya no tenía seguridad.
Entonces, déjeme decirle qué es lo que está en orden, replicó Sterling, con la voz baja, pero letalmente clara. En orden es un padre que toma la mano de su hijo cuando tiene miedo. En orden son dos mujeres que mantienen una casa limpia, con dignidad. En orden es un hombre que se mantiene firme no por orgullo, sino por aquellos que dependen de él. Silencio. Y luego el golpe final. Si vinieron buscando pelea, dijo Sterling con la mirada afilada, como una navaja, eligieron al maldito hombre equivocado. Cuando finalmente se alejaron con pasos pesados, Violet miró a Sterling. No dijo nada, pero en sus ojos brillaba algo que no se había permitido sentir en mucho, mucho tiempo: confianza. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás del alcalde Hutchins y el sheriff de ojos helados, la casa no regresó inmediatamente a la paz. Las paredes parecían seguir resonando con la tensión de su presencia. El silencio se extendió por la habitación como una pesada manta de lana asfixiante y cargada de preguntas no dichas. Violet permanecía inmóvil, con las manos temblando bajo unas mangas remendadas demasiadas veces. Mercy bajó la mirada, sosteniendo a Tommy en sus brazos, mientras el niño parpadeaba somnoliento, demasiado joven para comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Sterling Maddox. El vaquero roto, sepultado por el polvo, y el remordimiento seguía de pie, respiración entrecortada, con un sudor frío deslizándose por su columna. Pero en sus ojos ahora ardía algo irreconocible, no miedo, no confusión, sino propósito. De ese que no nace de la sangre ni del deber, sino de una decisión tomada en el crisol de la conciencia. Y lo más impactante, nadie se lo había pedido. Nadie le exigió que diera un paso al frente, que se declarara el cabeza del hogar. Nadie lo obligó a plantar cara al poder y al prejuicio, pero lo hizo, voluntariamente, sin vacilar. Y en algún lugar entre la desesperación y la determinación, había cruzado una línea que no sabía que existía y no habría regreso. Clara salió entonces de su habitación con una expresión que ya no era escéptica, sino calladamente asombrada, no por sus palabras, sino por lo que significaban. Sterling ya no era solo un extraño. Se había convertido en un lazo delgado, desgastado, pero vital, que mantenía unido ese frágil hogar. Mercy se acercó, su mano áspera posándose sobre su hombro como una bendición. «Sabes», susurró su voz temblando, como si contuviera una tormenta de emociones, «cuando te vi allí parado, creí por primera vez en mi vida que un hombre podía elegir hacer lo correcto sin que se lo pidieran». En ese momento todo lo que Sterling había perdido, el rancho, el orgullo, la fe en sí mismo, palidecía ante lo que acababa de encontrar. No necesitaba una escritura para probar su valor, ni un voto matrimonial, ni un cheque. Solo un niño que le tendía la mano, una mujer que lo miraba con fe en lugar de miedo, y una familia que a su manera silenciosa lo desafiaba a quedarse. No con promesas, solo con su presencia. Violet McCall no era el tipo de mujer que confiaba con facilidad. Una vez había confiado en su esposo, el hombre que se fugó con una chica de salón 20 años menor, dejándola a ella y a su hija adolescente con nada más que deudas y deshonra. Pero ahora, al ver a Sterling Maddox sentado en el porche junto a Mercy y Clara con una sonrisa cansada que se abría paso entre el peso compartido de sus dificultades, algo muy profundo dentro de ella se agitó. No podía olvidar aquella mañana cuando Sterling se interpuso entre ellas y los funcionarios del pueblo como un escudo humano. Había mentido. Sí, había mentido sobre el matrimonio, sobre ser el cabeza de familia, pero nadie había mentido con tanta valentía, con tanta intención,
para proteger a dos mujeres, marginadas de ser aplastadas por su mundo. Y cuando la diminuta mano de Tommy encontró la suya durante el enfrentamiento, Violet supo ese hombre ya no era simplemente un vagabundo de paso. Se había convertido en parte de sus vidas por sus actos, no por sus promesas. Recordaba las incontables noches sin dormir, calculando cada centavo, ocultando sus lágrimas de su hija. Recordaba la mirada fría de juicio de la gente del pueblo. Pero esa tarde, cuando Sterling la ayudó en silencio a recoger la mesa, cuando le sirvió café, como si fuera lo más natural del mundo, en una familia algo se quebró dentro de ella. No una ruptura, sino una apertura. La verdad era que Violet no creía en cuentos de hadas. Pero ver a 3 adultos y 2 niños riéndose de las absurdidades del día alrededor de una mesa modesta la hizo pensar tal vez la felicidad no tenía que ser perfecta. Tal vez solo tenía que ser decente. Y tal vez necesitaba a un hombre lo suficientemente valiente como para adentrarse en su caos, no para rescatarlas, sino para quedarse y luchar junto a ellas. Mientras el atardecer derramaba oro sobre sus techos deslucidos, Violet volvió a mirar a Sterling. Lo que quedaba en su corazón no era desconfianza, sino una sola pregunta que la perseguía. Alguien sería finalmente lo bastante valiente como para quedarse, y por primera vez en su vida ella deseó que la respuesta fuera sí.